Bien, muy buenas noches con todos. Continuamos la clase de hoy. Hoy abarcaremos algunos conceptos de modelamiento de dinámica de reentrada, generalmente para naves espaciales que vuelven a reingresar a la superficie terrestre, así mismo como las cápsulas espaciales, como también los lanzadores reutilizables, etcétera. ¿Sí? Entonces, este tema va a ser muy importante abarcar en este punto. Hasta hoy hemos ido abarcando modelamientos de los lanzadores, generalmente que son ascendentes, considerando su dinámica traslacional y rotacional, ¿sí? En esta clase iremos modelando un tema que es bastante crucial en la actualidad, que está muy estrechamente relacionado con la reutilización de los sistemas, ¿sí? Para ello, también se aplican diferentes métodos de control y estos métodos de control ayudan a poder estabilizar todo el sistema, ¿sí? Para ello es importante analizar, estudiar eh, tanto las dinámicas traslacionales y rotacionales. Tanto para el ascendente y descendente, las naves espaciales, que en este caso pueden ser lanzadores o cápsulas, e inclusive satélites también, ¿no? Hay un proyecto que en Brasil hace unos años se ha venido desarrollando, un proyecto de satélite de reentrada, que es el Proyecto María, en la cual se venía trabajando un determinado satélite que pueda realizar una determinada reentrada, esto con fines de poder ser reutilizado en el tiempo, ¿sí? Bien, entonces, basada en ello, también estos sistemas generalmente son aplicados para poder en el tiempo poder nuevamente usarlos, ¿sí? De igual manera, también pueden ser aplicables para poder enviar estos vehículos a otros planetas, ¿sí? Donde van a tener este comportamiento de reingreso, como por ejemplo misiones que van a Marte. Entonces, como Marte tiene de otra forma cierta atmósfera o gases, entonces la nave espacial va a tener alguna fricción con ese espacio y va a tener que realizar usar un modelo dinámico de reentrada. ¿Ok? Para ello, vamos a tener que abarcar puntos importantes, tanto en la parte dinámica traslacional, ¿sí? Aquí. Entonces, en la dinámica traslacional, luego la dinámica rotacional, ¿sí? Que voy a no escribir todas las palabras porque a veces se me complica escribir aquí. Am, Aquí consideraremos estructuras importantes en la dinámica traslacional como posición, ¿sí? Es decir, las posiciones en las que va a estar ubicado el determinado vehículo al momento de moverse o iniciar su punto de reingreso, ¿sí? De igual manera, velocidades, a partir de velocidades, bueno, a partir de posición yo podría derivar la velocidad, ¿cierto? Y de igual manera,
funciones como la aceleración y etc. En los variables rotacionales vamos a tener que abarcar estructuras como orientación, ¿sí? Es decir, cómo la dinámica del vehículo va a tener que ir orientándose en diferentes puntos de acuerdo al objetivo que va a tener que alcanzar, ¿sí? Entonces, observamos la orientación. Asimismo, en la dinámica rotacional puede encontrarse la estructura de las velocidades angulares, ¿sí? Entonces, yo podría denominarle como un omega, donde esta velocidad angular, dijimos antes que si podía ser vectorial o no, dependiendo de repente de varias dimensiones, podemos denominarlo de la siguiente forma. Esta velocidad, si es un vector y la dinámica del vehículo se mueve en diferentes direcciones, entonces la velocidad que tendremos será en eje X, la velocidad angular en el eje Y la velocidad angular en el eje Z, ¿sí? Bueno, en el eje Z. En la parte de orientación, aquí usaremos funciones que se podrían usar funciones paterniones que generalmente nos van a permitir identificar los ángulos de movimiento. Y estos ángulos de movimiento son conocidos como los ángulos de Euler, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son estos ángulos de Euler? Ya habíamos comentado antes ese movimiento que va a estar, eh, que nos va a permitir poder orientarnos, inclusive hacer ciertas navegaciones, ¿no? Sistemas de navegación, ¿ok? El más conocidos, ahí habíamos comentado como el Yao, ¿sí? También está el pitch, roll, rolamiento, ¿no? ¿Sí? En la dinámica traslacional, en la posición, tendremos el vector posición aquí. Entonces vamos identificando qué variables iremos usando para luego diseñar el modelo dinámico de reentrada o cómo el vehículo o cuál es el modelo dinámico del vehículo en el momento de reingresar. Entonces acá tenemos X, está empezando a hacer esto por así, vamos a ver un poquito más espacio aquí, X, Y y Z. Entonces iremos expresando de que el vehículo tiene una posición donde el vector posición va a depender de esa posición tridimensional, que pueden ser representados tanto en coordenadas geodésicas, ¿sí? Entonces, si yo expreso en coordenadas geodésicas, que es dependiente de latitud, por ejemplo, luego longitud y altitud, ¿sí?
Bien, entonces, la posición sería representada de esta forma. La velocidad, como ya conocemos, si tenemos el vector velocidad, aquí nosotros podemos depender de un espacio tridimensional en que se va moviendo, ¿sí? Puede ser velocidad en X, luego velocidad en Y velocidad en Z, ¿sí? Entonces, esto sería una representación de las variables que van a ser usadas. Ahora, cuando hablamos de reentrada, estas variables siempre van a ser usadas. Entonces, ¿qué quiero decir cuando ya hablamos de una dinámica reentrada? Es decir, tenemos aquí la superficie terrestre o esfera terrestre. Entonces, todo vehículo lanzador que es lanzado, ¿no? Si es que hablamos de reutilización, podemos nosotros este vehículo intentar recuperarlo, ¿sí? Tanto el punto de salida, llegar a un punto específico de aterrizaje o de repente o otra circunstancia que podría ser es de que el vehículo lanzado puede retornar al mismo punto de donde ha sido lanzado también, ¿no? Sí, como lo que sucede en ahora está este vehículo Super Heavy que tiene esta característica, ¿sí? De poder retornar al mismo punto de donde fue lanzado. Otros que pueden ser lanzados o aterrizados en otros puntos. Hablamos aquí de reentrada. Entonces, cuando hablamos de reentrada, estamos hablando de reingreso. Reingreso o nuevamente vuelvo a ingresar al vehículo, ¿sí? Esto puede suceder en primeras etapas, de repente algunos alcanzan solo ciertas altitudes y pueden retornar a la superficie terrestre. En algunos casos pueden tener tiempos prolongados, de repente como las cápsulas, por ejemplo, de repente son lanzados por un vehículo, ¿sí? Y la parte de las cápsulas de repente viajan hasta la estación espacial, ¿sí? Luego una parte retorna o que también podría ser desintegrado en algunos casos. Y luego esta cápsula con el tiempo nuevamente regresa a la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, y lo otro que podría ser, bueno, podría considerarse como reingreso, pero también como ingreso, ¿sí? Como ingreso. En el tema de que en algunos vehículos, de repente tenemos acá dos planetas, en este caso sería Tierra y este sería Marte, por ejemplo. En este caso es lanzado el vehículo primero, luego una determinada cápsula es enviado hacia un planeta distinto y que debido a que este planeta o astro tenga, tenga cierta atmósfera, entonces o ciertos gases, puede originarse un determinado ingreso. Este ingreso va a tener que ingresar mediante un modelo de reentradas, modelo dinámico de reentrada. Entonces, tanto para envíos a otros planetas o para retornar
los vehículos o los lanzadores de las primeras etapas recuperables, todos van a tener un modelo dinámico. Es por ello que vamos a tener que relacionar las posiciones, tanto dependientes de la latitud, longitud y altitud. Es decir, tengo que saber hasta a qué latitud irá encontrándose de repente al momento de reingresar, a qué longitud y a qué altitud. Eso tengo que tenerlo bien en claro, ¿sí? O sea, qué altitud es la que se encuentra el vehículo y a partir de ese punto ir ya sea planeando o realizando algunos ingresos tipo balísticos. Velocidad también. ¿Cuáles son las velocidades en determinados puntos? ¿Y cuál es la velocidad en el punto de reingreso también? Las orientaciones de igual manera. Y las velocidades angulares que tienen en ese determinado punto. ¿Sí? Bien. Entonces, para, para agregar en estos detalles, también es necesario analizar las fuerzas interactuantes. O sea, siempre van a estar presentes esas fuerzas interactuantes, como las fuerzas y los momentos aerodinámicos. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de estas fuerzas y momentos aerodinámicos, están presentes, por ejemplo, las fuerzas aerodinámicas de arrastre, ¿no? O los momentos aerodinámicos también que dependan de algunos coeficientes aerodinámicos. Podemos analizar fuerzas laterales, ¿no? Fuerzas o fuerzas de rozamiento y en algunos casos fuerzas de sustentación, ¿sí? Y todas estas variables van a tener que ser consideradas. Densidad del aire de igual manera, velocidad relativas del aire, ¿ok? Y etcétera. Bien. Am, los factores clave en el momento de analizarlos en, en estas fases de reentrada va a ser tanto la parte inestabilidad o estabilidad rotacional del vehículo, ¿sí? Hay que observar si el vehículo tiene un estado controlado o descontrolado. Asimismo, acoplamientos, si es que hay algún componente de parte del vehículo que continúa acoplado. Por ejemplo, las cápsulas inicialmente pueden estar acoplados a algún motor para poder impulsarse, ¿sí? Y luego al momento de reingresar, pues pueden ir desacoplando para que solamente la cápsula eh, pueda confrontarse mediante sus escudos térmicos, ¿ok? Los controles activos también son considerados, por ejemplo, los controles de aquí de un determinado vehículo. Vamos a diseñar paralelamente aquí. A ver, de repente en una cápsula. Ajá. Entonces, puede que esta parte sea todo escudo térmico, ¿sí? Y a su vez puede tener pequeños controles de reacción en el cuerpo. Estos controles de reacción los pueden ayudar a poder estabilizar o hacer algunos métodos de control para luego ir también orientando el vehículo y con ángulos determinados para el momento de ingreso, ¿sí? Sea balístico o sean otro tipo otro tipo de métodos. Se podría considerar en algunos vehículos aletas de repente, las aletas aerodinámicas también para montar ingreso. Generalmente los transbordadores de ingreso, estas poseían aletas para poder
hacer algunos métodos de maniobra, de ajuste. Y un detalle importante que siempre me gusta comentar es sobre los transbordadores, el método que se usaba para poder hacer el reingreso era bastante, o sea, tenía una metodología muy interesante. Entonces, voy comentando aquí primero del transbordador un poco para el ingreso, luego de cápsulas y de los otros vehículos. Por ejemplo, en los transbordadores, cuando iniciaban el reingreso, había varias etapas en las que ellos en cada etapa, tenían que hacer determinados, esto le llamaba fases de reingreso, ¿no? Entonces, en estas fases, el transportador tenía que ingresar, pero usando un método de repente de planeamiento, ¿no? Tenían que hacer un planeo, ¿sí? Ingresar. Y estas tenían pequeñas alas delta tipo aerodinámicas que podían reingresar. Ahora, en cada fase de reingreso se tenía que soportar en una parte generalmente entre los 70 y 80 kilómetros, son puntos bastante críticos, donde el vehículo se enfrenta a altas temperaturas. Inicialmente el vehículo de los transportadores partían de poder este punto de repente iniciar con el momento de ingresar a las fases de reingreso, ¿no? Eh, al momento de- del momento de reingresar, el vehículo hacía al- una maniobra bastante peculiar que tenía que a cambiar la posición eh, estando poniendo su posición de boca abajo, ¿sí? Este era un método más que nada para el frenado que tenía que hacer, porque venía a alta velocidad, tenía que reingresar, hacía un pequeño frenado y a su vez también ingresando a un siguiente punto para luego afrontar esos puntos de reingreso. Entonces, uno se hacía esto para intentar a veces reducir cierta velocidad y luego ganar también cierta velocidad automáticamente, eh, poniéndose luego en un ángulo de ataque, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se usaban las alas delta, ¿no? Para intentar de girar de repente. Tenían controles de reacción, de repente aquí controles de reacción en las partes delanteras, ¿sí? Que le permitían hacer ciertas maniobras para poder hacer su reingreso, ¿sí? Entonces, se ponían en esta posición, acompañaban las alas delta en poder hacer una determinada maniobra y aquí se ponía en un determinado ángulo luego, ¿no? ¿Para qué? Un ángulo de ataque normalmente para poder enfrentarse al reingreso y poder ir orientando, por ejemplo, sus escudos térmicos y no sufran las altas temperaturas que pudieran ir soportando, ¿sí? Entonces, de esta manera, iban ingresando de repente hasta que un punto ellos puedan atravesar estos puntos críticos
que aproximadamente estaba a una altitud de 80 kilómetros y de 50 a 60, ¿no? Y vamos a poner de 60 kilómetros, ¿sí? Entonces, esta es una fase bastante crítica donde el vehículo tendrá que enfrentar la alta fricción, porque aquí hay una zona donde existe eh, aire o gases bastante densos, ¿no? Súper densos en realidad esta parte. Y es en esta región donde inclusive la nave Starship que continúa siempre sufriendo en la parte de atravesar esta zona, una zona bastante crítica y donde también las cápsulas, aquí sufren todos en realidad, donde también se desintegran, la mayoría de los cuerpos que ingresan, ¿sí? Entonces, es en esta más o menos, en esta parte donde sufren las altas temperaturas, ¿sí? Que pueden alcanzar hasta los 10.000 grados, tanto está más superados de esas altas temperaturas. Y lo cual los escudos térmicos generalmente están diseñados para poder soportar esas altas temperaturas. Aún así, eh, siempre existía esa gran altas turbulencias y pertur- perturbaciones que existían en esta zona. Siempre tenían algún desgaste los vehículos, siempre tenían algún desgaste. Ahora que las cápsulas, ahora, en el tema de transbordadores, como eran gigantes, tenía la mayor probabilidad en realidad de poder desfallecer, ¿no? Por más que nada por el tamaño y también por la forma. Pero ha habido de que transbordadores que han podido sobrevivir a esta entrada y también pues han sido diseñados para eso, para este tipo de vuelo, de reingreso, ¿sí? Ha sido considerado grandes tasas de perturbaciones, una alta eficiencia en el método de sistema de control y etcétera. Generalmente en estas zonas, inclusive los sistemas de comunicación son muy críticos, es decir, son estas zonas que también se hace un corte de las comunicaciones donde no puede haber interferencias con el sistema. Realmente este punto se hace un vuelo bastante autónomo, ¿sí? El vehículo hace su trabajo independientemente. Y bien, vamos yendo de aquí un poco, también viendo el pelo. Los ángulos aquí de ingreso de tanto de ataque y los ángulos tanto laterales y los otros van a ser graduables de acuerdo al, al movimiento dinámico que vaya a tener con respecto a los parámetros de fricción que se va a originar. Nota que hay una fuerza de rozamiento bastante alto en estas zonas, ¿no? Una fuerte rozamiento que puede, eh, que puede alterar algunos parámetros, inclusive del modelo, ¿sí? Bien, en las cápsulas, en esta zona, eh, tienen una mayor probabilidad de sobrevivir debido a que su forma de repente las cápsulas es bastante, casi esférico, ¿no? Semiesférico, ¿ok?
Y en el tema de las cápsulas, generalmente hay una reducción. Es como que habíamos comentado de repente cuando tenemos la ojiva de los lanzadores, ¿cierto? Ya hablamos en clases anteriores. Cuanto más la ojiva sea más cónica o puntiaguda, puedo yo romper esas barreras de fricción del aire. Entonces, una diferencia aquí con la estructura de los transbordadores que tienen un área frontal, ¿sí? Un área frontal más pronunciada que las cápsulas. Entonces, las cápsulas tienen una forma tipo cónica en un punto donde hacen posible romper esas barreras con mayor facilidad, ¿sí? Entonces, las fricciones, la alta fricción, solamente puedo soportar en ciertos puntos o puede originarse ciertos puntos, esa alta fricción, creándose nubes de plasma en ciertos puntos, ¿sí? Lo cual en ese punto bien reforzado, en algunos otros puntos puedo tener áreas menos calientes, ¿sí? Entonces, inclusive se puede pasar chorros de gases fríos como oxígeno líquido para intentar enfriar y pues, atravesar esa área con mayor facilidad. Es lo que vienen haciendo las actuales cápsulas como las Soyuz, las naves espaciales como Dragon, etcétera, que no tienen mucho problema. Aún así, en estas áreas siempre se hace un corte de comunicación para no interferir que el vehículo pueda actuar de manera autónoma. Entonces, los transbordadores, ha habido varios accidentes en el viaje, como el transbordo Columbia, por ejemplo, que no pudo atravesar el Sahara y otras, ¿no? Y que eran muy costosos también desarrollarlos debido a que por el tamaño y el valor de construcción, pues era 20, 30 veces más que la cápsula, ¿no? Am, pero también eficientes en el tema de las cargas, porque son las que ayudaron a poder construir también la estación espacial y los otros. Y esa es la ventaja, ¿sí? Poder transportar cargas en grandes cantidades. Pero el reingreso es un problema que hasta hoy continúa y se intenta resolver y que las actuales compañías, pues que hasta ahora no hay ni una sola compañía que pueda resolver ese problema, lo cual hay un trabajo arduo en la que si uno desea realizar una tesis en esta área, fácilmente puede hacerlo porque hay cosas que no se, o sea, no se han, no hay muchos investigadores que no se enfrentan a trabajar en esta área, porque es muy complejo a la vez, ¿sí? Tiene una alta complejidad. Ahora les voy comentando por qué. Más que nada el modelamiento. El modelamiento es bastante complejo y engorroso. Eh, Esas son las dificultades, pero nada es imposible, nada es imposible uno que desea trabajar en esta área. Por ejemplo, yo publiqué un artículo de reentrada en esta área que les voy a compartir al grupo, que he venido trabajando en inicios de mi proyecto de la tesis, pero por falta de un orientador que sepa esta área, pues tenía que cambiar de tema, pero que sí terminé publicando un artículo en reentradas que fue muy complejo. Sí, este, pero ese desarrollo no es nada a comparación de que en la cual los transbordadores habían ido trabajando ya nosotros. Los rusos también trabajaron con sus transbordadores, el Buran y otros,
que luego también lo abandonaron, ¿no? Justamente por el alto presupuesto que se consumía y también la complejidad alta y se requería mano de obra, en este caso, personas muy capacitadas en esta área, lo cual era muy deficiente también conseguirlos. Y lo cual hoy en la actualidad es un área bastante, eh, que digamos, donde se requieren profesionales en esta área. Y SpaceX todos los días está convocando profesionales para poder trabajar en esta área y que puedan dar resultados, y así como otras empresas, ¿no? Y igual nosotros también, como empresa, pretendemos trabajar en temas de utilización y la búsqueda y tener profesionales capacitados en la parte de dinámica de reentrada o vehículos de reentrada o recuperación es un campo muy abierto, ¿sí? Bien, entonces aquí haciendo una comparación de las cápsulas y los de test, el más eficiente son las cápsulas, ¿sí? Pero en la fase de reentrada, pero en el tema de cargas no tanto. En cargas, los transportadores son buenos, o los vehículos, naves espaciales grandes, como los Starship, son buenos para las cargas, pero para la reentrada son un problema. Es un problema que se tiene que resolver. O sea, no hay de otra que en el futuro se tiene que trabajar en estos vehículos gigantes para poder seguir transportando cargas en grandes cantidades al espacio. La estación espacial de acá a pocos años ya entra a su finalización y se requiere construir nuevas estaciones espaciales y por ende ahí se requiere trabajar y resolver estos problemas para seguir transportando cargas y traer los vehículos también intactos, ¿sí? Y no solo vehículos, tripulantes, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, la dinámica, vamos a ir partiendo en este punto. Voy a considerar, antes de ello, ¿alguien tiene alguna consulta de repente? ¿Tienen alguna consulta? ¿Nadie? ¿Todavía? Ok, bien. Entonces, continuamos. Bueno, la clase de hoy estamos avanzando tema de reentrada. Y vamos a ver aquí. Ok, ya. Movimiento traslacional. Trabajaremos de una dinámica de reentrada con 6 grados de libertad. ¿Qué quiere decir ello? Consideraremos movimientos traslacionales donde serán divididos en ecuaciones tanto de posición, velocidad, ¿ok? En el caso de la posición será la dinámica, cinemática, disculpe, ecuación de velocidad como la dinámica y las ecuaciones de masa. Para ello, punto 1, voy a hacer acá las ecuaciones y a su vez haré aquí que el vehículo se encuentra en un punto de reingreso, ¿ok? Vamos a usar primero el transbordador, que esto se puede aplicar a cualquier vehículo de reingreso, tanto las cápsulas o los vehículos de primeras etapas, etcétera. Soyuz y otros. Disculpe, sí, Soyuz, los Falcons, el propio Starship, etcétera. Entonces, ubicaremos un punto aquí, un punto de origen,
Entonces aquí será el punto donde este vehículo va a tener que aterrizar aquí, ¿sí? Este será mi punto de origen. Dividiré en un espacio tridimensional X, Y y Z. A partir de este punto, diseñaré dónde está mi vehículo, que supuestamente, o vamos a suponer que está a un ángulo θ. A su vez, este vehículo está en otra coordenada que podemos expresarlo así, pero también puedo expresarlo así. De igual manera, X, Y y Z. ¿Sí? Movimiento translacional está en un determinado punto y de repente si está en este punto, digamos un punto orbital, luego hará una desorbitación de este punto para luego pasar a este punto. ¿Sí? A este punto. En este punto, como dije inicios, saber a qué posición se encuentra. Entonces diremos R de T, posición. ¿Sí? Que dependa de X, Y y Z. Este vehículo en este punto tendrá movimiento rotacional. Aquí, eres angular aquí. También movimiento en este eje, velocidad Y. Y también tendrá un movimiento en esta velocidad rotacional. Traslacional hasta este punto y así sucesivamente. Traslacional, rotacional, traslacional y rotacional. La primera ecuación entonces, voy a hacer aquí. La primera ecuación de posición diremos que la variación de la posición de esta posición, es decir, va variando este punto, este punto, este punto, este punto, ¿cierto? Entonces, esa variación de esa posición, obviamente, con respecto al tiempo, ¿a quién será igual? ¿Alguien responde? Sí, decimos varias veces. ¿A quién será igual esa variación de esa posición del vehículo? ¿Alguien escribe por ahí? Nadie. Bueno, continuamos. Será igual a velocidad, ¿sí? Velocidad. Entonces, el vector posición que cambia aquí será la velocidad. Y dijimos que este vector posición, ¿quién es? Este vector posición depende de X, Y y Z, ¿cierto? X, Y Z. X, Y, Z. Bien. Luego, la segunda ecuación. La segunda ecuación, aquí ingresa la ecuación de la velocidad. Ahora, en las clases anteriores ya habíamos visto cómo yo obtengo la velocidad. Fácil, de la segunda ley. Sumatoria de las fuerzas interactuantes. El vehículo, vamos a tener fuerzas interactuantes. ¿Sí? ¿A quién será igual? A masa por la aceleración. ¿Sí? Ese es un concepto necesariamente que uno tiene que saber, o sea, lo básico que uno tiene que saber para ingresar al mundo de la tecnología aeroespacial, desarrollo de en esta ingeniería aeroespacial que uno quisiera trabajar. Ya.
Estas fuerzas interactuantes, sumatoria de fuerzas interactuantes, están las fuerzas aerodinámicas, las fuerzas gravitacionales, las fuerzas de empuje, etc. ¿Ok? Y a su vez, vamos a diferencia de la dinámica traslacional de ascenso, vamos a agregar una función más aquí, que es el ángulo de los ángulos, o van a depender los ángulos de Euler, ¿sí? Y eso lo vamos a ver aquí. Diré lo siguiente: si esta sumatoria de fuerzas, yo puedo expresar así. Todo esto, la aceleración será igual aquí, y esta aceleración aquí es igual a diferencial de quién, de la presión de la velocidad respecto al tiempo, ¿cierto? ¿Ok? Y esta aceleración, despejando y pasando a dividir, sería la sumatoria de las fuerzas, todo dividido entre la masa. ¿Correcto? Ahora, yo puedo relacionar estos dos extremos, ¿cierto? Y decir lo siguiente: diferencial de la velocidad respecto al tiempo será igual aquí a la sumatoria de las fuerzas, que aquí estarían las fuerzas, acá le voy a poner uno entre la masa, estarían las fuerzas aquí aerodinámicas, arrastre, sustentación y otros, ¿sí? Más, ¿qué más? Las fuerzas gravitacionales. Estas fuerzas de arrastre que van a existir aquí son fuerzas aquí, fuerzas de arrastre en contra, que puede ser aquí, y puede existir la alta fricción, las fuerzas de rozamiento que siempre están, fuerzas de sustentación también, y las fuerzas gravitacionales que va a depender de la masa, ¿sí? Tengo una determinada masa, el vehículo va a tener una determinada masa. Y también afectados por el campo gravitacional. Entonces, fuerzas gravitacionales. ¿Qué más? ¿Qué fuerzas más influentes? Las fuerzas de empuje. Porque generalmente todos los vehículos, tanto los transportadores, las cápsulas, van a tener pequeños retropropulsores y van a tener van a originar ciertos empujes, ¿ok? Entonces, como van a originar ciertos empujes, vamos a tener que considerar siempre el empuje. Entonces, fuerzas de empuje aquí. ¿Sí? Ok, súmate de fuerza. Pero un dato importante aquí que agregaremos, lo cual esto cumple cuando hay ascenso, tengo fuerzas y no hay otras fuerzas más que tú. Pero en una dinámica de reentrada, vamos a tener que aquí considerar una función que es muy importante y lo cual esto habíamos visto en los satélites. Es decir, cuando esté en el espacio, estos vehículos se comportan como un satélite ya. ¿Ok? Entonces, si se comportan como satélites, están en el espacio, entonces tienen dinámica rotacional, van a tener dinámica rotacional, y esa dinámica rotacional va a depender también, o puede ser, podemos hacer como un producto vectorial con la velocidad. Entonces, ahí hay como una fuerza reductora, ¿sí? Entonces, esa fuerza reductora que sucede en el espacio, que puede ser influenciado por campos gravitacionales, este, fuerzas del propio vehículo de rotación, esas fuerzas reductoras, nosotros aquí siempre estará restando a esta ecuación. Entonces, diremos como una fuerza reductora. ¿Y quién es esa fuerza reductora? ¿Cómo estaría representado esa fuerza reductora? Entonces, esta fuerza reductora simplemente va a ser o sea, que depende de una dinámica, ¿sí? Que será un producto vectorial de
la velocidad angular como producto vectorial con la velocidad y esto multiplicada por una determinada masa, ¿sí? De esta forma. Entonces esto sería similar a una aceleración que es pero en contra, ¿sí? En contra, o pues son velocidades que son en contra, pues un producto no velocidad, son velocidades que son en contra. Entonces, si yo esto aproximo, podía solo decir de que si yo desprecio masa y solo tenga una dinámica que se encuentra, yo podría representar solo velocidad producto vectorial por esta velocidad angular y velocidad lineal, ¿sí? Entonces, aquí en reentrada ya es un poco diferente, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde varía. Diremos entonces, la segunda ecuación será la variación de la velocidad respecto al tiempo, ¿ok? Será igual a quién? A 1 entre masa, por aquí, la sumatoria de las fuerzas, que sería fuerzas, aquí aerodinámicas, más fuerzas gravitatorias, disculpe, más las fuerzas de, las fuerzas de empuje, no sé por qué se le hace. Las fuerzas de empuje y este de aquí será restada fuerza reductora que podría yo expresarlo velocidad angular multiplicada por una velocidad. O puede ser como un vectorial si es que estos son vectores. Son vectores, vectores. Uy, si son vectores, entonces puedo decir que estos son vectores, entonces sería un producto vectorial. ¿Sí? Bien, ese sería ahora la representación de una representación de la dinámica de reentrada para la segunda ecuación, para la dinámica, ¿ok? Entonces acá tenemos la cinemática aquí, la dinámica aquí, y luego en la ecuación 3, ¿quién sería? ¿Quién sería ahora la ecuación 3? Aquí, inicialmente, igual el vehículo, al momento de reingresar, va a poseer una determinada masa inicial, ¿ok? Tendrá una masa inicial, masa 1, luego aquí tendrá una masa 2. ¿Por qué? Porque igual está gastando su combustible para poder hacer sus maniobras y ingresar. Entonces, aquí existirá, ¿sí? Existirá una masa, una PR de masa. Entonces, las reentradas, generalmente algunas son propulsadas, que pueden ser propulsadas siempre, ¿ok? O para aplicar el control. Entonces, hay un consumo de combustible ahí. Entonces, esa quema de combustible que va a existir aquí, representaremos como una variación de la masa respecto al tiempo, ¿ok? Y de aquí a aquí existirá esa diferencial de masa respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, esta nosotros podemos representarle, ¿no? Por una masa vector, masa que está variando constantemente. Entonces, sí, simplemente es la reducción de la masa, pero generalmente aquí, pero de masa que va a existir, podemos representar esto. Que esto sería también representado en las ecuaciones de Chbosky, también representa una variación de masa, luego está cuando por las ecuaciones
conservación se hacía activo, ¿no? Entonces, tenemos aquí las primeras tres ecuaciones, la triada, tres ecuaciones, sí, de traslación. Ahora uno se preguntará, pero en esta dinámica de traslación, ya consideras la dinámica que un movimiento rotacional, ¿no? Uno pregunta, sí, pero al multiplicar con la velocidad lineal, estamos nosotros aplicando como una fuerza reductora en esa línea, o sea, en esa traslación. Pues en esa traslación de este punto a este punto, hacemos que obviamente consideramos una función de angular, pero multiplicada con una velocidad lineal. ¿Sí? Es decir, se está moviendo en la traslacional y a su vez yo estoy considerando algunas variables de angular, pero en su dinámica traslacional. Entonces, tengo que yo, aparte de que he considerado ahí, pero no estoy considerando la dinámica pura de dinámica rotacional, lo cual recién vamos a tener que considerar, ¿sí? Es por eso que ahí se pone un poco complejo el tema. Ahora, empezamos aquí a desarrollar la dinámica rotacional. La dinámica rotacional, cuando hablamos siempre, ya estamos describiendo una ecuación primero de orientación, ¿sí? Una ecuación de orientación donde tenemos que considerar los cuaterniones. Estos cuaterniones son dinámicas que pueden estar presentes y ser dependientes de los momentos angulares. Entonces, los cuaterniones, los cuaterniones son usados para espacios orbitales, ¿ok? En espacios orbitales donde la matriz cuaternión de la velocidad angular va a ser representado por, obviamente, las velocidades angulares en los diferentes ejes, pero agregado un valor también valor de estabilidad, que podría ser cero. Esto, bueno, vamos hablando en la parte de ecuación. Entonces, esa primera ecuación de orientación, ¿sí? Aquí, de rotacional, sí, aquí hemos desarrollado traslacional, esta de aquí, ¿no? Entonces, aquí desarrollaremos para uno, creo que no va a quedar espacio, lo voy a escribir por aquí, porque si no me queda espacio y se me detuvo. Aquí voy a, para que pueda alcanzar rotacional. ¿Alguna consulta hasta aquí de la dinámica traslacional? ¿Todo claro? Ok, parece que todo claro. Entonces, seguimos. La dinámica rotacional, aquí, considerando, entonces, la primera ecuación va a ser representado de la siguiente forma. La ecuación de orientación, basados en los cuaderniones, que justamente aquí uno puede trabajar por sistemas tensoriales. Tensoriales simplemente se avanza en temas avanzados, ¿sí? Pero estos cuaterniones simplemente serán el promedio del producto del cuaternión por un producto, ¿ok? Este es un operador
un operador de producto cuaternio, ¿sí? Por la velocidad angular. Pero que esta velocidad angular depende de un cuaternio. Entonces, ¿qué son los cuaterniones? Simplemente es la dinámica orientacional, ¿sí? Es decir, que los cuaterniones de la velocidad angular, que es desde aquí, son expresados tanto en la velocidad de x, y z, ¿sí? Es esta, ¿no? Esta velocidad angular en la que el vehículo tiene aquí, ¿sí? Esta velocidad angular que está ahí, que está presente, pero una dinámica bajo un producto en el espacio, que es una dinámica de cuaternión, que hace posible poder observar esa dinámica de traspaso, por ejemplo, de puntos a orbitales de un punto a otro. Entonces, el cuaternio representa la orientación, ¿sí? La orientación con el que el vehículo va a trasladarse, ¿sí? Bien, entonces esta sería la primera dinámica. Esta se usa también para los satélites, ¿ok? Ustedes pueden usarlo, los satélites, y observar como les comento, el vehículo aquí tiene como un comportamiento satelital. Seguimos con la siguiente ecuación, que será la velocidad angular, o sea, netamente de velocidad angular, o la aceleración angular. Entonces, la aceleración angular, nosotros diríamos que esta depende de la variación de la velocidad angular, ¿sí? Y a su vez, esta velocidad angular, yo puedo hacer una dependencia similar a los satélites de los momentos de inercia, ¿sí? De los momentos de inercia, ¿ok? Esta está dividida, ¿no? Porque está multiplicada aquí. Entonces, esta va a ser multiplicada, ¿por qué? Por los momentos aerodinámicos. ¿Quiénes son los momentos aerodinámicos? Los momentos aerodinámicos que ocurren en el vehículo, ¿no? Esos momentos que van a permitir hacer estas maniobras justamente. Entonces, para que este vehículo pueda, por ejemplo, cambiar su posición a este punto de boca abajo y luego cambiar su posición hasta poder ir colocándose en ciertos ángulos, ¿sí? Se originan ciertos momentos. Fuerza por distancia. Entonces, determinada distancia, aplico los momentos. Entonces, tendremos aquí entonces un momento aerodinámico. Luego también aplicaremos momentos de empuje, ¿sí? Es decir, aplico una fuerza. Es que aquí no siempre se aplica, no es, como les comentaba, que no es similar a cómo lanzamos un cohete o un lanzador. La reentrada es un poco más complejo porque en cada punto voy a tener que hacer maniobras. Entonces, en este punto hago un impulso. Ok, prendo el motor, hago impulso hasta este punto y luego en este punto aplico una maniobra, fuerza por distancia. Momento aerodinámico. Puedo usar fuerzas de rozamiento, las propias fuerzas de rozamiento, de arrastre, para apoyarme y hacer maniobras también para disminuir con el combustible. Realmente los vehículos a veces hacen eso. Aprovechan las fuerzas tanto gravitacionales, de arrastre, para también hacer ciertas maniobras. Ahora, la fuerza de empuje, digo que no es similar a veces a las fuerzas de los lanzadores, porque aplico aquí primero enciendo el motor, pero luego de repente hasta un
solo para desorbitar, enciendo ese motor, ¿sí? No es que esté encendiendo todo el tiempo aquí y todo aquí, no, no. O sea, por eso es que ahí están los momentos, ¿sí? Es decir, enciendo aquí el motor, apago para desorbitar, aprovecho las fuerzas gravitacionales y para hacer una maniobra aprovecho las fuerzas de arrastre, enciendo un poco el motor para darle un giro, luego apago, luego aprovecho nuevamente las fuerzas gravitacionales de arrastre y otras fuerzas y aquí nuevamente enciendo y apago. Entonces son por momentos. Por eso es que ahí están los momentos aerodinámicos, momentos de empuje y a su vez nuevamente aquí restamos ¿por quién? Velocidad angular multiplicado por, ya no por la velocidad que se aplicaba aquí, sino momento de inercia, que nos va a mostrar. Vamos a poner un poco aquí. Aquí escribiremos velocidad angular. Ahí. Esto es muy difícil. Velocidad angular multiplicada ¿por quién? Por momento de inercia y velocidad angular. El producto de eso. Ya no es velocidad como aquí, velocidad porque no estamos velocidad lineal, o sea, velocidad lineal cuando era traslacional, porque estamos trabajando en dinámica traslacional, ¿sí? Pero aquí ya aplicamos velocidad angular, es decir, velocidad angular en aquí, multiplicamos por la velocidad angulares internos y momento de inercia. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta manera, tenemos aquí la dinámica segunda. Finalmente, tenemos la tercera ecuación, que va a ser la matriz de orientación. Entonces, aquí la matriz de orientación, similar aquí, a la traslación, necesitamos una variación de que se determina masa, pero aquí tendremos una matriz o una función eh, que va a depender de las velocidades angulares, pero a su vez de la matriz, de una matriz general de rotación. Es decir, matrices que pueden describirme todo el vehículo completo, todas las ecuaciones de rotacionales que puedan existir aquí. Otro es decir, es distinto decir, tengo velocidades angulares que el vehículo se va moviendo, ¿sí? Pero hay una dinámica rotacional general o una ecuación de rotacional general cuando hacen giros completos y movimientos del vehículo completo para hacer maniobras. Entonces, todos estos movimientos generales nosotros le denominaremos como una variación de una matriz completa de rotacionales, ¿ok? Que va a depender de esa matriz completa de rotacionales por las velocidades angulares, ¿sí? Está. Entonces, de esta manera, representamos esta matriz general de rotacional. Nosotros podemos describir de acuerdo a las maniobras o ecuaciones de rotación que puede existir en diferentes puntos. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Generalmente, esta matriz general se puede usar también solo en función de cuaterniones. ¿Sí? A veces para no ir complicándose en este valor de cuaterniones. A veces se puede recibir dos ecuaciones aquí. Pero como la complejidad aquí es mayor, hay múltiples maniobras, cambios de posiciones, rotaciones, etcétera. Y similar van sucediendo en las cápsulas también. Algunas cápsulas pueden reducirse estos de aquí, ¿sí? Podemos reducir de repente este de aquí matrices, no solamente rotacional nada más en las cápsulas. Entonces yo podría anular esto y usar solo esta ecuación, tal que ya no voy a tener, pero generalmente de repente en estos puntos críticos puede aplicar esta tercera. ¿Sí? Bien,
Ah, entonces, de esta manera, nosotros hemos estado representando. Ahora, para yo poder, ahora matemáticamente o la dinámica, observar cómo atraviesa y cómo alcanza, simplemente observamos aquí. La variación de la posición en la primera traslacional, esta tiene que ir, ¿no? Ir disminuyendo, ¿sí? Ir disminuyendo, por ende, si este disminuye, pues la velocidad, un momento que aumenta, puede disminuir. Van a ser directamente. De igual manera, la velocidad aquí, ok. A ver, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguien de consultas? Parece que todo está claro. Ajá. Ahora, la complejidad está en aplicar para programar, ¿no? Programar. Bueno, entonces ahora representando este, esta representación de la ecuación, ¿cómo podría yo representar entonces de manera gráfica tanto las velocidades, las altitudes y los ángulos? ¿Cómo uno puede ir representando y cómo tendría que ser esa representación? Que sería aplicable también para vehículos de primera y segunda etapa, ¿no? Los primeros de los lanzadores primera etapa, como Super Heavy, por ejemplo. Entonces, como estamos observando aquí, esta dinámica va a representar ese regreso y que obviamente esta va a tener que ir siempre reduciéndose, ¿no? Va a ir disminuyendo. Eso porque la masa y los otros van variando. Entonces, una representación gráfica que se podría hacer es lo siguiente. De repente, vamos a ver aquí. Creo que con esto de acá. Con las figuras. Ok. Entonces, voy a hacer varios escenarios. Primero, si hacemos un lanzador por aquí. ah, la idea es recuperar. Ok, la idea es recuperar una recuperación completa. Entonces, un vehículo lanzado, ascenso. Esto ya hicimos ya en la clase anterior. ¿Ok? Esta dinámica de ascenso ya ustedes ya saben ahí la ecuación anterior que se hizo. Ahora, de aquí
el vehículo de repente regresa. Vamos a hacer algunos escenarios que de repente aquí cae por actuación del efecto gravitacional, pero mediante ciertas maniobras, al igual que el espacio que hemos observado de transbordar similar, va a tener que hacer algunas maniobras de recuperación de posición. ¿Sí? Puede usar el mismo motor si es combustión líquida y si es combustión sólida puede usar motores en los costados, retropropulsores, al igual que nuestro GSAT que tenemos. Puede usar retropropulsores, ¿sí? Para frenar o disminuir esa velocidad. Entonces, aquí está una altitud, ¿sí? Una altitud en la que va a tener que actuar. Entonces, primero, esta es una altitud ya 2, vamos a decir que es una altitud 1. Entonces, ¿cómo tendría que ser la representación de la gráfica con respecto al tiempo? Muy mucho. Voy a hacer esta misma representación. Entonces, uy, disculpe. A ver, disculpe, se me apagó la tablet. Bueno, la representación era aquí. Decía de que la representación gráfica de la altitud con respecto al tiempo tiene que ser representada de esta forma. Esta dinámica que viene haciendo aquí, su dinámica o la representación en forma de simulación, tiene que ser de forma descendente. Entonces va descendiendo en cada punto hasta poder alcanzar algunos puntos el punto de regulación y alcanzar de manera suave en un lapso de tiempo determinado. Puede de repente supongamos que desde el 120 kilómetros empieza a ingresar y la gráfica de la altitud con respecto al tiempo, esta tiene que ser un poco prolongada, podemos ver hasta 1500 segundos, 2000 segundos, dependiendo. No está mal. Sí, 1500 segundos creo que es un transbordador, la cápsula que puede durar desde el punto de ingreso, ¿sí? Y la velocidad, ¿cómo podría ser representada? La velocidad, aquí, vamos a ver, aquí la velocidad con respecto al tiempo. La velocidad inicialmente, esta puede ascender un poco de esta forma, puede ascender hasta un punto porque eh, asciende, de repente gana un poco de velocidad y luego esta va
a tener que descender. Pero pues, la representación de la velocidad se ve más o menos de esta forma. Hay puntos en la que de repente antes de llegar a un punto crítico, esta velocidad va a aumentar, pero no tanto, es una velocidad de aumento mm, regular y luego ir descendiendo esa velocidad ya debido a las altas fricciones que va a poseer y tener un reingreso de manera suave. Bien, esto aplica similar también para las pequeñas altitudes. Las pequeñas altitudes, aquí un poco que podría variar, pero siempre el comportamiento va a tener esta forma. ¿Ok? Yo creo que tanto la altitud o las posiciones y las velocidades van hacia esta representación. Luego podemos ir observando una representación del ángulo también, ¿sí? Una representación del ángulo aquí podría ser, voy a hacer aquí pequeño, ok. Entonces aquí la representación para los ángulos que estarían aquí, digamos, pitch, row, yaw, ¿no? Estarían representados con respecto al tiempo, una representación de determinados ángulos, por ejemplo, para pitch, también durante su trayectoria, igual va a tener un momento que puede variar, pero luego va a tener que decaer, ¿sí? Va a tener que decaer siempre. Entonces, decaen aquí siempre, la altitud también va a tener que decaer aquí, un poco que va a tener una caída rápida en este punto. Aquí la velocidad siempre, mm, bueno, esto todavía va a ser suave en el momento de aterrizar. Y aquí los ángulos también que van a tener ciertas relaciones de repente en algunos puntos, pero la caída siempre va a tener que ser de esta forma, ¿sí? Entonces, esta sería una representación general en la que un vehículo tendrá que tener el comportamiento al momento de ser recuperado, ser reutilizado con su dinámica de reentrada, ¿sí? Entonces, uno que ya tiene, si es que usted tiene un modelo, va a implementar en su vehículo y poder recuperar, tiene que tener este comportamiento dinámico, ¿sí? Tanto en su dinámica de variación de posición, en velocidad y en ángulos. Si uno tiene este comportamiento, bueno, aquí todavía es un poquito para que no se confunda mucho, esto un poquito, poco voy a alargar porque como ese semestre, voy a alargar un poco más. Entonces, esto vamos a hacerlo un poco así, así y así, y así. Es más representativo todavía, ¿sí? Entonces, más o menos de esta forma es la que tiene que tener. En el caso de velocidad siempre va a haber un ligero aumento en un punto, esto debido a que, ya como les comenté, tiene que tener un aumento de velocidad para uno, de repente, eso por causas de los efectos gravitacionales, y luego tendrás un frenado, disminución de velocidad. La altitud súbase casi siempre
Tiene que ser blade suave y los ángulos bien. Ah, puede, unas consideraciones importantes es que la velocidad va a depender siempre de los arrastres o las fuerzas de arrastre atmosférico, ¿sí? Atmosférico o fuerzas de arrastre. También estos tipos de vehículos van a, van a estar inmersos en desaceleraciones constantes en algunos puntos, ¿sí? Hasta aproximarse a la superficie terrestre, y lo cual esos puntos se tienen que ir evaluando y considerando. Bien, se puede ir estudiando o también cómo se van comportándose los métodos de control, de repente qué tipo de control uno luego va usando en este tipo de reentradas. Generalmente en los vehículos de tipo transbordador usaban unos métodos de control de optimización, por ejemplo, basados en en sus aletas aerodinámicas, ¿sí? Que hacían un método de control aplicando, usando sus aletas o los alas teta en el tema de las cápsulas que son usados algunos pequeños propulsores para hacer un control de estabilización. En en estos vehículos de recuperación terrestre, como los Falcons, por ejemplo, aquí basados en sus motores, ¿no? Motores de combustión o de reacción, ¿sí? Bien. Bien, ¿alguno de ustedes hasta aquí tiene una consulta? O empezamos. Luego se puede ir trabajando la parte del algoritmo, lo cual en la siguiente lo vamos a trabajar. De igual manera les voy a mostrar una simulación, la cual no, aquí el programa ya no lo puedo abrir ahora porque va a demorar en abrir en el SILAB. Vamos a trabajar en el SILAB, ir programando es- esa dinámica y bueno, no sé qué pasó aquí. Ok. Entonces, en esa línea vamos trabajando, ¿sí? Si no hay más consultas, finalizamos con este tema y luego continuamos en la siguiente clase, la parte programación y simulación. Pero yo espero que todos ya tengan instalado el programa SILAB para ir programando y observando el comportamiento. ¿Sí? Ok. Quienes no enviaron todavía aún sus datos para los certificados, pueden ir enviando a los correos que se les facilitó para que ustedes puedan ir adquiriendo el certificado y vamos avanzando con los otros temas. Em, creo que finalmente para expresar sobre los proyectos que se vienen avanzando dentro de la empresa en la parte de los lanzamientos. Nosotros estamos finalizando con las pruebas de motores, algunos ajustes de combustión. Se ha estado haciendo múltiples pruebas. De igual manera, esta semana vamos a finalizar con algunas pruebas también de preparación y eficiencia del combustible. Estamos desarrollando ya el GISA 3, que está en proceso de desarrollo, el GISA 2, que estamos terminando de hacer unos nuevos ajustes, la parte de la resistencia de materiales.
también, y luego hacer varios lanzamientos que está planeado hacerlo en este transcurso de 2 meses. Yo creo que este año nos vamos a pasar haciendo los lanzamientos y pues vamos a ir mostrando cada detalle. El tema de reentrada para nosotros igual es un tema en la que se está trabajando, si bien es cierto es un poco complejo, pero el conocimiento que tenemos es suficiente para ir aplicando los proyectos que vamos avanzando. Cualquier detalle pueden seguirnos ahí en los canales, también se está siempre subiendo las clases y también se están subiendo algunas pruebas experimentales que se vienen realizando, ¿ok? Bien, si no hay más consultas, nos vemos en la siguiente clase, ¿ok?